Hola, muy buenas. Nosotros somos residentes de tercer año del Hospital Virgen del Rocío de Medicina Familiar y Comunitaria. Yo soy Agustín Torres y mi compañera Carmen Torres. Vamos a hacer un breve repaso sobre la actualización del cribado de cáncer colorectal en Andalucía. Este protocolo puede variar o tener pequeñas diferencias entre unas comunidades y otras, ya que está integrado por el Plan Integral de Oncología de cada comunidad autónoma, pero las diferencias suelen ser mínimas. Parte desde el centro de salud, ya que la parte de la prevención se encarga el médico de familia y es el único cribado de cáncer que supone una disminución o que ha demostrado una disminución de la mortalidad. Esto es súper importante ya que el cáncer colorectal tiene una incidencia muy elevada y una mortalidad también elevada. Por lo tanto, se hace de forma masiva a toda la población y es importante el grado de participación para disminuir pues esta mortalidad. Entonces, mientras más personas participen en este cribado, más diagnosticamos y más vidas salvamos. Bueno, como todos sabemos, el cáncer colorectal es uno de los cánceres más frecuentes en los países desarrollados, con una incidencia en aumento en las últimas décadas. En Andalucía, el cáncer de colon ocupa el segundo lugar, tanto en hombres como mujeres, tanto en incidencia como mortalidad. En su etiología están implicados tanto factores genéticos que no son modificables y factores ambientales, los más importantes los relacionados con el estilo de vida. Un 5 o 10% se pueden considerar hereditarios, hasta un 20% familiar y un 70% aparecen de forma esporádica. Hay factores no modificables, como los que tenemos aquí, como la edad, el 90% se diagnostica en mayores de 50 años, y factores de riesgo modificables como la obesidad, el consumo de alcohol por encima de 30 gramos al día, el consumo del tabaco o consumo de carne roja y procesado, que se ha visto que la población ha ido aumentando en las últimas décadas su consumo. También se ha visto una relación bastante importante con la enfermedad de la diabetes por la hiperinsulinemia que esto supone, ya que estimula el crecimiento de las células mucosas y tumorales del colon. También, al igual que factores de riesgo, existen factores protectores como mantener una actividad física moderada, dieta rica en granos integrales, verdura y fibra, y también los lácteos y los suplementos de calcio parece tener un papel protector. Bueno, en esta diapositiva tenemos la secuencia completa hasta llegar a cáncer colorectal. En la imagen de arriba de la izquierda tenemos en primer lugar comienza con una hiperplasia celular, posteriormente evoluciona a pólipo, seguidamente a displasia severa y finalmente adenocarcinoma, que ya se considera una lesión maligna y cáncer invasivo, incluso a llegar a metástasis. Entonces, el 90% de los cánceres colorectales están precedidos de lesiones premalignas, que son los adenomas. Esto tiene de vital importancia en el cribado, ya que si se resecan dichos pólipos, pues podemos reducir la mortalidad de manera muy eficaz. Entonces, Duque ha establecido diferentes estadios según la supervivencia y según la afectación de la mucosa y del cáncer. Entonces, en el estadio A, como vemos en la tabla de abajo, el cáncer se limita a la mucosa, con una supervivencia superior al 95%. En el estadio B se extiende por toda la pared con una supervivencia del 80%. En el C se observa invasión con o sin metástasis ganglionales. Y en el D metástasis a distancia en sitios como el hígado, el peritoneo o el pulmón, donde la supervivencia disminuye hasta el 5%. Bueno, aquí tenemos los grupos de riesgo para el cáncer colorectal. Para ello estratificamos la población con un riesgo promedio, donde se incluyen aquellos asintomáticos sin factores de riesgo, que son la población diana, donde vamos a aplicar el cribado de cáncer de colon, ya que simplemente por la edad, al tener la edad de 50 a 69 años, ya hay un riesgo promedio de padecerlo. Después también se incluyen los antecedentes familiares de cáncer colorectal de segundo y tercer grado. En el riesgo moderado, antecedentes familiares de primer grado de cáncer colorectal o adenoma. Y en el riesgo alto, pues otras enfermedades que predisponen a cáncer de colon de manera casi 100%, del 80 al 100%, es la poliposis familiar, el síndrome de Lynch
o la enfermedad inflamatoria intestinal como la colitis ulcerosa. Para el cáncer de colon tenemos dos métodos de estudio, que es el estudio en materia fecal mediante la sangre oculta en S, que es la prueba que usamos también para el cribado, y los estudios estructurales del colon, que incluye desde sigmoidoscopia hasta colonoscopia completa. Ambos tienen diferentes evidencias, efectos sobre la incidencia y mortalidad, sobre el costo-efectividad y diferentes grados de aceptación. Pero cualquiera de ellos, realmente, en el contexto de un programa sistemático, puede reducir de forma significativa la mortalidad por cáncer de colon. El que utilizamos, como ya sabemos, para la detención de cáncer de colon y para el cribado es la sangre oculta en heces. Por todo lo comentado previamente, es de esperar que sea de especial importancia establecer un plan de prevención secundaria mediante un cribado de detención precoz, seleccionando a la población más vulnerable para padecer este tipo de cáncer. De esta manera, este cribado tiene una serie de objetivos generales, entre los que se encuentran disminuir la incidencia y mortalidad por cáncer de colon y recto en la población de riesgo medio, que serán los hombres y las mujeres con edades comprendidas entre 50 y 69 años, y de mejora de la calidad de vida en los casos detectados. También una serie de objetivos secundarios específicos, entre los que se encuentran alcanzar una participación de al menos el 45% de la población citada en el programa, alcanzar una tasa de adherencia del programa de al menos un 75%, o garantizar una adecuada coordinación entre los diferentes niveles asistenciales implicados y una continuidad asistencial con el fin de lograr un diagnóstico y tratamiento lo más precoz posible, así como un seguimiento de los casos detectados. Así, el cribado poblacional va dirigido a residentes de Andalucía con edades comprendidas entre 50 y 69 años. La prueba de cribado se hará mediante un test de sangre oculta en heces y con una periodicidad de 2 años a los participantes con resultado anterior negativo. Como resumen, decir que el cáncer colorectal constituye un problema de salud importante por su elevada incidencia y morbimortalidad asociada. Se conoce la historia natural de la enfermedad, incluyendo el tiempo aproximado de latencia entre la lesión precancerosa y el cáncer invasivo. El tiempo de latencia es lo suficientemente largo como para poder detectar lesiones precancerosas y cánceres en estadios precoces. Existe una prueba de cribado, que es el test de sangre oculta en S, que puede considerarse simple, segura, fiable, válida y con un precio asequible. Existe un acuerdo que está basado en la evidencia científica sobre las pruebas y el proceso a seguir para confirmar el diagnóstico en aquellos casos en los que la prueba de sangre oculta en S ha dado positiva, y sobre el tratamiento a seguir en los casos de cáncer colorectal confirmado. Y por último, existe evidencia de que el tratamiento es más efectivo cuando se diagnostica el cáncer en un estadio temprano que cuando el diagnóstico ocurre en un estadio más avanzado. Bueno, pues para acabar mi parte, hacer un breve resumen, decir que ante la sospecha de cáncer colorectal o pacientes que tengan factores de riesgo personales, familiares y demás, se establece mediante el protocolo proceso asistencial integral de oncología referente al cáncer de colon, donde se realizará derivaciones pertinentes, se pedirá o se solicitará colonoscopia según el grado o el riesgo que tiene el paciente, y para aquella población que esté asintomática es cuando se establece el programa de cribado y comienza a partir de los 50 años de edad hasta los 69 años, ya que por la edad tienen un riesgo moderado de padecer este tipo de cáncer y por la incidencia que supone. Se ha demostrado la reducción del riesgo relativo de mortalidad del cáncer de colon de casi el 16 hasta el 21% en algunos estudios que se ha sometido mediante la prueba de sangre oculta en S frente al grupo de control. Los criterios de exclusión del cribado de cáncer colorectal mediante test de sangre oculta en heces bianual tiene como criterio de exclusión definitivos aquellos pacientes con antecedentes familiares de cáncer colorectal, siempre y cuando sean 2 familiares de primer grado o un familiar de primer grado antes de los 60 años. En este caso, los protocolos de screening suelen iniciarse directamente con la colonoscopia. También estarían excluidos
los pacientes con antecedentes familiares de síndromes polipósicos, ya que el screening se realiza también por otras vías, no por el método de sangre oculta en heces. Además, estarían, por supuesto, excluidos de forma definitiva aquellos pacientes que ya hayan tenido un cáncer colorectal. También excluimos a los pacientes que por cualquier motivo están en seguimiento por digestivo, por patología colorectal. Y también estarían excluidos los pacientes con patología o invalidez que limite la realización de pruebas posteriores como colonoscopia o otras pruebas más invasivas. Por otro lado, los criterios de exclusión temporales del cribado serían, en primer lugar, los síntomas sospechosos de cáncer colorectal, como por ejemplo el sangrado en las deposiciones, cambios en el hábito intestinal de más de 6 semanas, pérdida de peso o astenia inexplicables, dolor abdominal persistente, anemia no estudiada con cifra de hemoglobina menor de 11 en el hombre o menor de 10 en la mujer. En todos estos casos es más conveniente hacer directamente una colonoscopia o derivar, por otro lado, al digestivo, al especialista de referencia. No obstante, hay que recordar que en aquellos pacientes que debuten con datos de peritonismo, con sangrado que comprometa hemodinámicamente al paciente o con signos de obstrucción intestinal, tenemos que derivar al paciente directamente al servicio de urgencias hospitalario. En segundo lugar, los pacientes que también estarían excluidos de la participación temporal en el cribado serían aquellos que tienen una colonoscopia normal en los últimos 5 años pedida por cualquier otra causa, siempre y cuando esté realizada correctamente, es decir, hacia que se visualice el ciego y el orificio apendicular fotográficamente. En el caso de los pacientes que no cumplan con ninguno de los criterios anteriormente mencionados, tendrán indicación de participar en el programa de cribado de cáncer colorectal mediante test de sangre oculta en heces bianual. Este cribado se inicia mediante el envío de una carta al correo postal del paciente. Esta carta incluye unas instrucciones y un kit de preparación para la prueba. Esta prueba es interpretada por el enfermero del centro de salud, que ante unos resultados positivos cita al paciente y le explica el procedimiento y la preparación para la colonoscopia, que tendrá lugar en el hospital de referencia. El facultativo que realice la colonoscopia será el encargado de informar de los resultados de la misma, tanto de forma verbal como por escrito, siempre pendiente de los resultados de la anatomía patológica. Ante la colonoscopia podemos tener 4 distintos escenarios. El primero de ellos es el caso de una colonoscopia que sea normal. En este escenario lo que tiene indicado es una reintroducción en el programa de cribado mediante sangre oculta en heces a los 10 años, siempre y cuando a los 10 años siga incluido dentro del rango de edad, entre los 50 y los 69 años que indica el protocolo. En el caso de que el paciente sea de un grupo de riesgo bajo, es decir, una persona explorada que solo presente 1 o 2 pólipos adenomatosos o cerrados pequeños, menor de 1 centímetro, siendo el adenoma tubular o con displasia de bajo grado o cerrado sin displasia, estos participantes no precisan vigilancia endoscópica. Serán remitidos al programa de cribado y se invitará para participar mediante una nueva prueba de sangre oculta en heces a los 5 años de la colonoscopia. En caso de que el grupo de riesgo sea medio, es decir, personas exploradas con 3 o 4 pequeños pólipos adenomatosos o cerrados pequeños, menores de 1 centímetro, o al menos un adenoma o cerrado de tamaño igual o superior a 1 centímetro pero menor a 2 centímetros, o presentando el adenoma componente velloso o displasia de alto grado o cerrado con displasia. Estos deben ser vigilados en un intervalo de 3 años mediante una colonoscopia. Tras una exploración normal, negativa o con pólipos de bajo riesgo, el intervalo puede aumentarse hasta 5 años. Tras 2 exploraciones consecutivas normales, puede volver al programa de cribado mediante test de sangre oculta en heces y se invitará para participar a los 5 años de la última colonoscopia. Y por último, el cuarto escenario, el grupo de riesgo alto,
son las personas exploradas que presentan al menos un pólipo adenomatoso o cerrado de tamaño igual o superior a 2 centímetros, o cuando existen 5 o más adenomas o cerrados de cualquier tamaño. Estos deben ser vigilados con una colonoscopia al año, y tras una exploración normal o negativa o con pólipos de riesgo medio o bajo, el intervalo puede aumentarse a 3 años. Tras 2 exploraciones consecutivas normales, el intervalo se podrá aumentar a una colonoscopia cada 5 años. Eso es todo y muchas gracias.